Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. AG, más de 15 años ofreciendo un espacio para el arte que nuestra ciudad merece. Estudio Barnó, fotografía, comunicación y artes escénicas, talleres, eventos y espectáculos. Estudio Barnó, hecho de presencias. Te esperamos en la Casa de Adelante, un laboratorio de artes donde podés descubrir y disfrutar diversas experiencias y programaciones para todas las edades. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. El sábado pasado, la escena teatral santafesina tuvo la oportunidad de vivir un estreno importante en este 2023 y tiene que ver con La Mala Sangre, una obra emblemática del teatro argentino, escrita ya por la década del 80, por una de las grandes dramaturgas que tiene nuestro teatro, que afortunadamente todavía sigue vivita y coleando, que se llama Griselda Gámbaro, y quien se metió en este tremendo desafío y que para los que amamos el teatro es un gusto, porque la verdad que me parece que no hubo ninguna apuesta de La Mala Sangre en el teatro santafesino, es Ezequiel Maya, que no solo la dirige, sino que también se mete en la piel de uno de los personajes, y por este motivo lo tenemos aquí a Ezequiel. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo estás, Luciano? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bien, el agradecido soy yo, y el agradecido un poco también es el teatro santafesino por este desafío en el cual te metiste. Y bueno, quiero que me cuentes un poco qué significa para vos hacer este texto y también un poco para nuestro teatro, ¿no? Obviamente. Bueno, la verdad que es una obra que yo tenía muchísimas ganas de actuar cuando estaba cursando en la Escuela Provincial de Teatro, allá por mis 30 años más o menos. Y en aquel momento con una compañera que, bueno, ahora se fue a vivir a Buenos Aires, pero quería interpretar el personaje de la heroína de la obra, que es Dolores. Ajá. Teníamos deseos de actuarla y buscábamos director, habíamos más o menos conseguido a todo el resto del elenco. Ajá. Nosotros íbamos a ser la pareja protagónica, ella Dolores y yo Rafael, su profesor, y no conseguíamos quien nos dirija. Es decir, no sé qué pasó, pero bueno, se frustró un poco el proyecto y quedó ahí como en carpeta. Y bueno, después pasaron los años, yo seguí participando en otras producciones locales como actor y en algunas otras como director. Y cuando llegó el segundo año de Esperando la Carroza, que fue la penúltima obra que dirigí, empecé a pensar en un nuevo proyecto, y te voy a comentar una anécdota que fue la que activó el recuerdo de aquel viejo deseo de hacer La Mala Sangre, que fue que yo soy docente, soy profesor de historia, y en una de las instituciones en las que trabajo, el vicedirector en un momento me comenta que tenía un piano para regalar. Un piano bastante destruido, por cierto, pero bueno, y me dice: vos como sos puestista, sé que claro, dirigís teatro, por ahí te puede interesar. Como escenografía maravillosa. Claro, pero yo en ese momento ni me acordaba de La Mala Sangre. Vuelvo a mi casa y pasaron pocos minutos de ese ofrecimiento en el cual le dije: bueno, lo voy a tener en cuenta, pero por el momento no estoy interesado, digamos. Se lo dije de buena manera, pero no estaba interesado. Y enseguida recordé una situación dentro de la obra en la cual la madre de la protagonista, que sufre violencia doméstica, abuso por parte del esposo, física y verbal, es como que la hija recuerda que recibió un golpe en los dedos, porque toca el piano la madre, recibió un golpe en los dedos con la tapa del piano. Yo me acordé de eso, de la obra, y dije: La Mala Sangre es la obra que tengo que hacer. Que aquel viejo deseo volvió a partir de este ofrecimiento de un elemento escenográfico, que sin el cual no se puede hacer la obra, porque te juro que después, incluso cuando ya tenía el elemento para poder hacer la apuesta, me presentó un montón de complicaciones, un montón, y no hay manera de
de quitar ese elemento dentro de la puesta en escena. Es imposible, porque además es central dentro de la escena 5. Y bueno, entonces dije, vamos a aceptar este ofrecimiento y vamos a darle para adelante con el proyecto. Y bueno, y otro montón de cosas más. Después fui descubriendo que los materiales que yo he elegido para dirigir, todos están atravesados por el tema de la represión. Uh-huh. Como tema central dentro de la obra o porque caracteriza a algunos de los personajes. Te digo, por ejemplo, en Esperando la carroza, uno dice, ¿qué tiene que ver la represión con Esperando la carroza? Pero si vos tomás los personajes de Elvira, que es el que hizo China Zorrilla, o el de Antonio, que es el que hizo Luis Brandoni, son los cuñados. Antonio estaba vinculado con la dictadura, de alguna manera se enriqueció a partir de ciertos negocios vinculados a la dictadura. Y Elvira es súper fascista, súper. En el texto original discrimina, es violenta con la hija, tiene comentarios muy prejuiciosos. De alguna xenófobos. Sí, totalmente. La famosa húngara. Lo que pasa, sí, pero eso en la película. En la película está suavizado. Está muy suavizado. Sí, en la obra de teatro es tremendo y yo utilizo el texto original y te digo que lo ponemos y se convierte prácticamente en la villana dentro de la obra, más allá de que el género es la comedia. Y antes había dirigido La casa de Bernarda Alba, donde por supuesto la madre reproduce los parámetros del patriarcado y es una madre autoritaria y que sabemos encierra a sus 5 hijas. Así que siempre estuvo presente, incluso en otras 2 obras que dirigí, el tema de la represión. Así que hay como un hilo conductor, digamos, en la elección de los temas, de los materiales que decido dirigir, ¿no es cierto? Pero allá por mis 30 el deseo tenía que ver más que nada con actuar el personaje de Rafael. Con los años vengo descubriendo que también está muy conectado con mi experiencia de vida, ¿no? Uno de los ejes temáticos de la obra es la relación entre el abuso del poder y el semejante que es humillado. Y bueno, no tengo ningún problema en decirlo, durante la escuela primaria y la secundaria viví situaciones de bullying muy marcadas en los años 80 y 90, y esta cuestión de ver a quien no encaja dentro de lo que sería considerado como la normalidad, como el diferente, el otro, el que hay que marginar, humillar, golpear, agredir verbalmente, me marcó, me acompañó durante toda la vida. Entonces, en los 30 estaba el deseo de actuar el personaje y hoy por hoy de llevarlo a escena para también contarlo y mostrar una realidad social y política que en aquel año en que se estrenó la obra, en 1982, hablaba de manera metafórica de una experiencia histórica muy reciente que era la dictadura militar, después de que Griselda Gámbaro había vivido el exilio y había partido hacia España por una obra de narrativa que le censuraron, que fue Ganarse la muerte, en el año 77. Cuando vuelve a Argentina en el año 80, ahí decide escribir La mala sangre para hablar de manera metafórica y simbólica de la experiencia de la dictadura, pero sin referirse de manera directa a los militares, sino trasladándolo a la época del rosismo. Te iba a pedir eso, que un poco nos estabas contextualizando la obra. Ella utiliza ese contexto histórico del rosismo obviamente para aludir a la dictadura o a un momento de muchísima represión. Y contame brevemente, para quien no conoce la obra, qué historia cuenta. Bueno, un poco ella lo puede hacer porque al trasladar, como vos decís, el contexto sociohistórico a otra época de la historia argentina y con una dictadura que ya estaba bastante debilitada, pensá que es el momento previo a la guerra de Malvinas. Entonces, bueno, ya ese es como el sacudón definitivo. Lo puede hacer tomando de manera simbólica a la familia de Juan Manuel de Rosas, porque la obra tiene 6 personajes. El padre de familia, que es una familia de clase alta, se llama Benigno. No se llama Juan Manuel de Rosas, pero sí está metaforizando y simbolizando a su familia. A su hija es Dolores, es una joven de 20 años y está casado con una mujer que sufre violencia doméstica. Hay un sirviente también que es Fermín y que es como la mano derecha, digamos la mano ejecutora de la figura represora, que es Benigno, el padre. Y la obra comienza cuando él está seleccionando a quien va a ser el preceptor de su hija y elige nada menos que a uno que tiene un defecto físico, que es una joroba.
porque en el abuso del poder la posibilidad de someter y humillar a alguien que es diferente, que no tiene ni pertenece a la misma clase social, ni cuenta con la misma condición física con la que cuenta el opresor, es más sencillo, de alguna manera, ¿no? Esto lo podemos ver a lo largo de la historia, y no solo Argentina, sino mundial. Sí, por supuesto. Entonces es mucho más fácil someter o humillar a quien es considerado diferente y que se lo considera que por una condición sexual o por un color de piel o por la religión que profesa o por lo que sea, el que ejerce su poder tiene más derechos sobre esa persona considerada socialmente inferior. Uh-huh. Excelente, excelente descripción del texto y del contexto, que está buenísimo para quien no la conoce, para que se vaya sumergiendo en esta historia. Pensaba, y antes de preguntarte sobre el elenco y los actores que te acompañan y el desafío de ser director y protagonista a la vez, que también tiene sus complejidades, pienso que qué momento que sin pensarlo, digamos, vos venías con una historia, con esta obra y con una necesidad por tu historia personal y por lo que significa ese texto de hacerla, pero qué momento donde resuenan discursos muy feos que pensábamos que ya estaban bastante fuera de tiempo, pero esos discursos afloraron y la verdad que la mala sangre en este momento debe resonar de una forma muy potente. Sí, sabemos concretamente en qué figuras emergentes estamos pensando, no caben dudas. Creo que estamos atravesados por el mismo pensamiento, y este discurso de odio que se radicaliza tanto en los nuevos emergentes políticos como en una sociedad que está cada vez más dividida, ¿no? Ya venimos... Algunos hablan de una división que data históricamente justamente de la época del enfrentamiento entre unitarios y federales, que es justamente el contexto en el que ocurre nuestra obra, pero en realidad eso fue persistiendo a lo largo del tiempo, y esa grieta de la que por ahí nos cuesta un poquito hablar está cada vez más profundizada por distintos motivos, por la lucha por la legalización del aborto, por la separación iglesia-estado, por el motivo que sea. Es como que nos cuesta cada vez más mantenernos unidos como sociedad, por lo menos es a lo que yo aspiro como ciudadano, ¿no? Me gustaría que podamos estar un poco más fortalecidos desde la unión, pese a nuestras diferencias, pues las diferencias son saludables también. Obvio. Lo mismo la cuestión del poder. Yo te decía, la obra habla del abuso del poder, pero el poder no es una mala palabra. El poder me parece que es un problema, porque si no pensaríamos con estos cambios sociales, la cuarta oleada feminista y demás, en lo saludable que resulta una mujer empoderada. Uh-huh. El problema es cuando el poder se utiliza para abusar y someter a otro que es considerado socialmente inferior, te decía antes. Sí. Ahí está el problema. O a los débiles, digamos. A los débiles, a los que menos tienen, a los marginales. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, que como vos decís, es un momento muy propicio para hablar de todo esto. Estamos en un contexto eleccionario que es muy fuerte y nos sorprenden por ahí cómo entre los jóvenes, digamos, determinados líderes con características a las que nuestra historia argentina está bastante acostumbrada, y no solo Argentina, mundial. Sí, claro. Mundial. Entonces, de repente aparecen estas figuras que, bueno, a mí en lo particular me asustan mucho. Y sí, pensaba que cuando esos discursos violentos se encarnan en la juventud, más horroriza, porque siempre era los viejos vinagres, los de los discursos violentos. O los dinosaurios. Sí. Pero cuando escuchás a alguien de 20 años con un discurso así, ¿qué hicimos mal? Sí, seguramente muchas cosas para que eso... Seguramente muchas cosas hicimos mal. Puede que haya generaciones fracturadas por distintos motivos. Bueno, la crisis económica actual y las secuelas que ha dejado en la juventud la pandemia. Yo que trabajo con adolescentes, día a día me sorprendo de los serios problemas de ansiedad emocionales que tienen. Uh-huh. Yo creo que eso un poco afecta también. Pero pienso en otros contextos mundiales en los cuales han surgido líderes totalitarios, y es muy parecida a la realidad, en el sentido de que hoy por hoy se cuestiona bastante la democracia, cuando es algo que nos ha costado 40 años conseguir y que deberíamos defender la capa y espada, y en este momento, de alguna manera, no hay un respeto ni por los procedimientos, ni por las instituciones democráticas, ni por todo lo que se ha logrado en estos 40 años después de una experiencia tan dura como ha sido la última dictadura militar.
Entonces yo digo, bueno, si nosotros desde el teatro tenemos la posibilidad de hacer consciente que eso que se está representando arriba de un escenario es algo que nos está definiendo en este momento, ojalá la posibilidad de la reflexión luego del momento de la representación le permita al espectador poder seguir hablando de eso y tener un poquito más de conciencia antes de votar. Ni hablar. Me parece un gran momento para poder disfrutar de esta obra. Para ir cerrando, contame quiénes protagonizan La Mala Sangre y por qué los elegiste también. Bueno, los nombro primero. Sí. Claudio Paz, Sí. Adriana Rodríguez, Ana Paula Borré, Luciana Lescano, Alexis Lazo y bueno, y quien les habla. ¿Por qué los elegí? Bueno, esto lo aprendí de una directora que quiero mucho, que es Mari Delgado. La voy a nombrar porque la llevo siempre en mi corazón. Ella me enseñó la importancia de constituir buenos equipos. Y cuando yo hablo de buenos equipos, estoy pensando no solamente en lo que tienen para dar desde lo profesional. Uh-huh. Cuando hablo de lo profesional me refiero a la formación. Para mí la formación es fundamental. La trayectoria la disciplina, que para mí es fundamental también. Pero lo humano, cuando hablamos de la sensibilidad, de la posibilidad de crear buenos vínculos, de constituir como una especie de familia durante los procesos de ensayos. Y bueno, entonces por eso repito a gente con la que he trabajado. Con Adriana Rodríguez ya trabajé en la casa de Bernarda Alba, trabajé en Incendios, trabajé en Esperando la Carroza, con Claudio Paz también, con Ana Borré y Luciana Lescano también. La única persona nueva en este elenco es Alexis Lazo, pero porque me parece como súper importante siempre dar oportunidades a gente nueva. Es un chico recientemente egresado de la Escuela de Teatro, con mucho talento, claro. Y eso está bueno también. Además él hace el personaje del candidato joven dentro de la obra, el candidato de Dolores, la joven protagonista. Y me parece que eso está bueno también porque en el recambio generacional todos nos podemos como nutrir de distintas cosas. Sí, por supuesto. Excelente descripción de por qué los elegiste. Y bueno, y obviamente hay gente muy, muy talentosa, así que está buenísimo. Contanos cuándo se puede ver. El estreno fue el sábado pasado en Loa, pero se va a poder disfrutar durante los sábados que vienen, ¿no? Sí, lo vamos a estar haciendo durante todos los sábados de septiembre en el espacio Loa, 25 de mayo 1867, segundo piso, a las 21 horas. Perfecto. ¿Puedo dejarte el número de reservas? Sí, porque obvio. nos parece como más organizado poder que la gente pueda hacer sus reservas y asegurar su butaca. El número es 342 se me hizo una laguna. Lo vamos a poner igual en el posteo, lo vamos a poner en el texto que queda Estoy mucho. Con mi número de teléfono en la cabeza. Mucho mejor y lo van a poder encontrar ahí. También me imagino en las redes sociales de Loa y bueno, y también a lo mejor si por ahí se comunican con alguno de ustedes. Incluso en el póster oficial de la obra está el número de reservas, así que no van a tener problemas. Está buenísimo. Bueno, la verdad que un placer recibirte acá en Cultura Rec y bueno, te felicitamos por este laburo. Ya lo vamos a ir a ver, por supuesto. Tenemos muchísimas ganas y bueno, es un lujo para el teatro santafesino que un texto de la calidad del que tiene una obra de Griselda Gámbaro se pueda estar representando en nuestros escenarios. Bueno, el placer es mío por estar en este espacio que siempre me resulta muy grato. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Ezequiel Maya, actor y director de La Mala Sangre, obra que se puede ver en Loa los sábados a las 21 horas durante septiembre.